Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise of Legends y bienvenidos a la guía de PvP o guía de arena o de ataque de arena o como lo queráis llamar. En esta guía os mostraré tanto si eres un jugador principiante como si eres un jugador un poquito más experto, cómo tienes que preparar tus equipos y en qué te tienes que fijar en cuanto, pues bueno, habilidades, cómo preparar tus campeones, con qué equipo llevarlo, con qué set, etcétera, para enfrentarte a la arena y ir subiendo, sobre todo en la arena clásica, ir subiendo cuantas más ligas mejor para poder tener o obtener mejores recompensas. Bien, vamos a entrar por aquí, vamos a ir a la arena y voy a entrar en una cualquiera. Este es el equipo que yo llevo ahora, pero lo voy a quitar, luego hablaremos de mi equipo. Pero ahora lo que vamos a buscar es un equipo para jugadores un poquito más principiantes, primeramente, y luego os enseñaré mi equipo y el por qué lo llevo así. Vale, como jugador principiante, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Bueno, pues en el líder, que es donde nos va a dar Laura, vamos a intentar llevar un personaje iniciador. Y diréis, ¿qué es un personaje iniciador? Pues un personaje iniciador es, por ejemplo, Huésped de Espíritus, porque nos da un aura de aumento de velocidad a los aliados en todas las batallas. ¿Por qué os digo este personaje? Porque es un personaje muy fácil de conseguir. Ahora os voy a mostrar dónde se puede conseguir. Es un personaje muy fácil de maxear al principio, sobre todo del juego. Podéis hacer la misma batalla una y otra vez o la misma etapa para intentar sacar copias y mejorarle las habilidades. Y con esto, pues bueno, tener vuestro iniciador. Si no tenéis otro mejor, pues este puede ser vuestro iniciador al principio del juego. Luego, ¿qué vamos a buscar? Pues luego vamos a buscar un debuffer. Vale, ¿qué quiere decir un debuffer? Pues puede ser, por ejemplo, Doncella de Guerra, porque lo que va a hacer va a ser con esta habilidad de aquí, es atacar a todos los enemigos. Tiene un 75% de probabilidad de aplicar un debuffo del 60% de reducir defensa durante 2 turnos, chicos. Así que muy importante obtener un debuffer. Ya siempre lo digo, también es un personaje que vais a poder farmear. Ahora os voy a decir dónde farmear a cada uno de ellos y que os va a ayudar mucho, porque lo que vais a hacer es hacer un equipo muy rápido, empezar antes que ellos, bajarle la defensa y atacar para intentar que ellos ni siquiera lleguen a atacar. A continuación, ¿a quién tenéis que poner? Pues a vuestro personaje principal, con el que estáis haciendo la campaña. Si habéis elegido a Kael, pues perfectamente, pero si habéis elegido otro personaje o tenéis cualquier otro nuker más fuerte que Kael, pues podéis ponerlo tranquilamente. La idea con estos tres, luego como cuarto personaje, pues podéis llevar al personaje más fuerte que tengáis. Tanto si os han dado alguno con códigos, como si tenéis, os ha tocado alguno, pues yo qué sé. Y si no os ha tocado ninguno, pues por ejemplo, tiradora, que hace daño, puede atacar en área, o uno que ataque en área, que haga daño también para terminar de rematar a los enemigos, ¿de acuerdo? Pero los importantes son estos tres de aquí. El iniciador, que nos va a dar el aura de velocidad. El debuffer, que lo que va a hacer va a ser reducir la defensa del enemigo. Y nuestro nuker para intentar, pues bueno, reventarlos y que no lleguen ni siquiera a atacarnos. ¿Cómo les tenemos que equipar? Pues sobre todo con equipo de chicos de mucha velocidad, porque lo que queremos es ser más rápido que el oponente. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Pues meterle mucha velocidad y que el personaje más rápido de vuestro equipo sea el debuffer, en este caso Doncella de Guerra, para bajarles lo que es primero la defensa y después atacar con Kael. Porque de nada sirve llevar a este personaje que lo que hace es reducir la defensa si atacáis primero con Kael. El truco está en bajarles la defensa y luego reventarles con vuestro nuker, ¿de acuerdo? Estoy diciendo con Kael o con Doncella de Guerra, pero puede ser cualquier otro personaje y esto puede escalar. Es decir, esto es guía para principiantes, pero ahora vais a ver cómo los llevo yo para cuentas más avanzadas, que más o menos sirve exactamente igual con un equipo de velocidad, aunque hay varias composiciones de equipos a niveles más avanzados. Vale, ¿dónde podéis encontrar a estos personajes? Sobre todo a Huésped de Espíritus y a Doncella de Guerra. Vale, pues vamos a ir por aquí. Nos vamos a ir a la campaña. Vamos a ir por aquí, campaña, y Huésped de Espíritus lo vamos a encontrar en la etapa número 4, aquí en el bosque de Durham. Vemos que nos puede tocar aquí, con lo cual vais a tener que farmear en estas etapas de por aquí para que os salga el Huésped de Espíritus, si no la tenéis, y para que os salgan sus copias para poder maxearla. Exactamente igual vamos a hacer con Doncella de Guerra, que nos vamos a ir a la etapa número 9, a las Tierras Muertas, y ya veis que nos sale Doncella de Guerra. Bueno, pues aquí también vamos a farmear mucho para conseguirla, para obtener todas las copias de Doncella de Guerra, porque ya sabéis que cuantas más copias, mejor vais a poder mejorar las habilidades, y lo que nos va a dar es más daño, más probabilidad de bufo, y sobre todo esto muy importante, -1 de reutilización por si tenéis que volver a utilizarla. También
Doncella de guerra, y aprovecho para decirlo, os va a venir muy bien, chicos, para la campaña. Si no tenéis un debuffer mejor, porque con vuestro nuker y con vuestro debuffer vais a poder pasar más fácilmente lo que son todas las etapas. Bien, esa la guía para principiantes, pero luego, por ejemplo, si queremos en la arena, pues una vez que ya vamos avanzando por las diferentes ligas, eso os va a servir, este equipo os va a servir pues para llegar sobre todo hasta oro 1, o bueno, por aquí, por plata, tal, hasta ahí os va a llegar más o menos bien. Siempre intentar meter los mejores campeones que tengáis. Por ejemplo, si con los días de juego, que lo vamos a ver por aquí, vamos a entrar por aquí, y recompensas de día a diario, cuando hagáis, donde está 30 días, es decir, muy prontito, igual muchos que estáis viendo el vídeo ya lo tenéis, vais a obtener a Suma Katun, que también es un iniciador y que te da un aura mayor todavía que Huésped de Espíritus, te da un 19%. Pues en el momento que obtengáis a Suma Katun, lo que tenéis que hacer es cambiarla por Huésped de Espíritus y ya está, solucionado, ¿de acuerdo? Vais mejorando vuestro equipo, vuestro team, pero más o menos lo que es el cómo utilizarlo es exactamente igual. Lo único que mejoráis son los personajes y el equipo de vuestros personajes. ¿Dónde podéis obtener el equipo de velocidad que os he comentado antes? Bueno, pues si vamos a las mazmorras y vamos a la mazmorra del dragón, veréis que aquí tenemos los equipos o los sets que podemos llegar a utilizar. Pues sobre todo, muy importante, el tema de velocidad al principio. Luego ya sí que vais a necesitar tener bastante más puntería, otro set diferentes para poder intentar hacerle daño o maximizar vuestro daño contra los enemigos o contra los oponentes. Pero al principio podéis venir aquí a las etapas bajitas de dragón, que son fáciles de hacer, e intentar hacer bastantes veces, ir farmeando, intentar sacar un equipo de velocidad. Cuanto mejor sea el objeto, pues mejor. Sacaré alguna guía para que veáis cómo conseguir, pues por lo menos llegar con un equipo bastante fácil a sacar objetos de 6 estrellas, que tampoco es que sea muy difícil, chicos, ¿vale? Pues ya lo sabéis. Y ahora os voy a enseñar con mi equipo. Vamos a ir a la arena para, por ejemplo, aquí, para personajes para personas, mejor dicho, jugadores más avanzados, ¿cómo podéis hacerlo? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Se está llevando mucho ahora el equipo que veis en pantalla, que es con un héroe defensivo. Por ejemplo, el esqueleto lo que hace es aumenta la defensa de todos los aliados en la batalla un 30% para cuando tu enemigo tiene un aura mayor al tuyo. Es decir, si yo meto un aura, vamos a hacerlo así, vamos a hacer por ejemplo así, y vamos a meter esta por ahí. Si yo meto a Lilitu, lo que tiene es un 19% de aura. Pero por ejemplo, si me salgo y vamos a aquí, que tienen a Mediadora, pues Mediadora tiene un 30%, con lo cual es muy probable que este equipo empiece atacando antes que yo. Así que si veis que vais a atacar a un equipo que va a empezar atacando antes que vosotros, pero que le podéis ganar, hacer eso, contrarrestarle con un equipo que tenga mucha defensa y que una vez que ataquen ellos, vosotros podáis limpiarlos del mapa. Chicos, otra de las tácticas que se está utilizando mucho y que ahora mismo es meta en ligas altas en lo que es el PvP. Yo, como suelo llevarlo habitualmente, pues es como habéis visto así, con Lilitu, y luego llevo, por ejemplo, un debuffer. Para mí, mi debuffer, que es el segundo personaje más rápido que llevo en el equipo, es Madame Serris, porque lo que hace con esta habilidad es elimina todos los buffos de los enemigos, aplica un debuffo del 50% de reducir ataque y un debuffo del 60% de reducir defensa a todos los enemigos durante 2 turnos. Una vez que le meto es la segunda más rápido, porque la primera más rápida que llevo es a Lilitu, porque lo que hago es primero bufar con aumentar ataque, ¿vale? Aumentamos ataque, reducimos defensa y luego ya directamente con Ninja lo que hago es limpiar con el ataque en área, que lo tengo bastante bien equipado, hace muchísimo daño e intento limpiarlo. A lo mejor puede que quede alguno, no pasa nada. Luego tenemos a Steel de los Dracos, que lo que puede hacer es stunear, aunque Ninja, con esa habilidad que hemos visto también, lo que puede hacer es llegar a congelar al enemigo, con lo cual es muy probable que nos den un turno extra para terminar de limpiar el equipo contrario. Así que, chicos, esa es la manera de utilizarlo. Contra esta es probable que empiece, contra estos que empiezan antes que yo. No sé si hay algún equipo donde lo podamos probar para que lo veáis. Mira, por ejemplo, aquí vamos a probarlo contra este equipo de aquí. Va a ser difícil porque llevan también al esqueleto, llevan a Steel y llevan a Boticario. Boticario también es un iniciador, digamos, que lo que hacen es llevarlo muy rápido, porque luego él mete un bufo de aumento de velocidad. Vamos a llevarlo así, a ver si les podemos ganar. Vamos a hacerlo así y así ya veis un poco cómo se utiliza el equipo. Lo voy a hacer, no lo voy a hacer en automático, lo voy a hacer manual para que lo podáis ver.
Vemos que empezamos ahí nosotros, bueno, o ellos, no lo sé ahí qué ha pasado. Le vamos a dar a la habilidad esta, que lo que va a hacer va a ser, ¿veis? Nos pone el escudito, nos aumenta el ataque. Y ahora vamos a, con Madame Serris, les vamos a quitar sus bufos. Les reducimos la defensa. Con Ninja hacemos el ataque en área, reventamos. Y ahora ya solamente lo único que tenemos que hacer es ir quitándoles la vida poco a poco. A estos niveles ya los equipos son más duros. Es muy difícil eliminar un equipo solamente de un golpe. Así que ya solamente es tener un poquito de paciencia e ir quitándoles vida poco a poco. Ya veis, y así estaría, chicos. Eso es lo que tenemos que intentar llegar a hacer. Que no nos ataque el equipo contrario. Es decir, intentar atacar nosotros primeros, hacer nosotros nuestra jugada, reducirles la defensa y atacarles en área con un ataque muy, muy fuerte para que ellos estén muy débiles, que les quede uno o dos personajes como mucho, o directamente limpiarles y que no nos lleguen a atacar. Así que, chicos, hasta aquí la guía de ataque en arena o del PvP. Espero que os sirva, que os haya gustado. Si tenéis dudas, dejádmelo en los comentarios y yo os responderé con mucho gusto. Y nada, chicos, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Rise of Legends. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!